Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo que hay dentro de uno es compromiso con el futuro. Presenta la nota introductoria. Al parecer, solo una emergencia como la de la epidemia del coronavirus podría en algún momento dado lograr lo que no consiguen las draconianas restricciones migratorias de la Casa Blanca: ralentizar la asidua presencia de caravanas migrantes de hondureños y centroamericanos tocando las puertas de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de América, que rompe récords históricos. Los acuerdos migratorios impuestos por Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador, suscritos en el 2019, establecen un duro filtro para centroamericanos y aztecas, aunque estos siguen sin poder frenar la migración. Los hondureños deportados en 2019 sumaron 108.827, en su mayoría derivados de Estados Unidos y México, así como de Asia, Europa, Centroamérica y América del Sur. La deportación del año pasado es hasta ahora la más alta que se registra y refleja el riesgoso trayecto para los migrantes hondureños y de otras nacionalidades cruzar territorio mexicano con la idea de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, estos parecen resueltos a desafiar al gobierno de Donald Trump, quien, según el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, ha estado construyendo no solo muros físicos, sino que barreras completamente adicionales a las que ya existían a la migración. Incluso este año, 2 nuevas caravanas migrantes salieron de Honduras el 15 de enero y la otra de El Salvador el 30 del mismo mes, con malos resultados debido a la presencia de agentes migratorios en Guatemala y la Guardia Nacional de México, que a punta de gas, toletazos y ruegos les impidieron el paso, obligándolos a regresar al país a bordo de buses y vuelos fletados. Para enero del 2020, más de 8.000 hondureños que permanecían en condición irregular en territorio de Estados Unidos, México y naciones de Centroamérica fueron deportados y en conjunto superaron más de 3.400 personas deportadas ese mismo mes en el 2019. En total, el año pasado, al menos 109.185 personas fueron retornadas a Honduras, muy por encima de las 75.279 del 2018 y a los 48.022 del 2017, conforme a las cifras oficiales. En octubre del 2018 y el mismo lapso del 2020, del país salieron varias caravanas con miles de centroamericanos, en su mayoría hondureños, huyendo de la falta de oportunidades, la violencia, la amenaza de maras y pandillas y la impunidad que persiste en la región. Avalancha humana ante la cual la Casa Blanca impide otorgar asilo si antes no lo solicitan en un tercer país seguro, una de las ollas de presión hasta ahora más efectiva para reducir el flujo de migrantes en la frontera con México. Un extranjero que entre o intente entrar a los Estados Unidos a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país será de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a Estados Unidos no es apto para asilo, según la orden publicada en el Registro Federal estadounidense. Otras acciones de desestímulo de Washington son mayor injerencia federal en ciudades santuario, a las que se les podría negar fondos de mantener su postura a favor de los migrantes, la declaración de carga pública cuando la persona no costee los servicios de salud y educación, y elevar los costos de citas consulares y trámites de asilo. La migración, como un derecho humano proclamado por las Naciones Unidas, se transformó en un suplicio de un papel que lo convierte fugitivo, y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue, como tristemente compuso el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, develando la metáfora del llamado sueño americano. Compromiso con el futuro es lo que hay dentro de uno. Presentó la nota introductoria. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes 6 de marzo. Vamos a tener un interesante tema con 3 personas conocedores de lo que vamos a abordar. La migración imparable, no solo de Honduras, sino en el mundo entero. Pero vamos al caso de Honduras, Centroamérica, y lo vamos a ligar también con el coronavirus. Antes de entrar al aire le decía a mis invitados que anoche pasaba una nota que decía que con el coronavirus en México dicen que pararían las deportaciones.
vamos a abordar con la abogada Sally Valladares, que le agradezco haya hecho el esfuerzo de estar aquí. Bienvenida. Don Ricardo Porta. ¿Cómo está, don Ricardo? Mucho gusto, gracias. Y está don César Castillo, licenciado coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad y coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNACH. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Cuénteme, estamos llegando a niveles altísimos de deportados, pero la migración no cesa. Si nos explican qué pasa con ese fenómeno, yo miraba un avión negro mexicano en el que mandan a todos los deportados. La bestia negra, le dicen. Es del ejército de México. Es de la Fuerza Aérea de México, sí. ¿Cómo están las cosas? Bueno, creo que ya hemos hablado en muchas ocasiones de lo que son las estadísticas y sobre todo cómo el año pasado oficialmente el gobierno presentó más de 110,000 personas que fueron deportadas, en su mayoría siempre deportadas desde México, y como también en el caso de Estados Unidos también fue uno de los años donde también hubo un incremento importante en el número de deportaciones. Ahora nos enfrentamos a escenarios diferentes porque contra todo pronóstico tuvimos una primera caravana que se hizo, había sobre todo mucha información de que las condiciones no iban a ser las mismas para quienes habían migrado en caravanas en ocasiones anteriores. Las amenazas se concretaron y lo que vimos fue básicamente un drama de muchas personas que estuvieron siendo retornadas y en otros casos también constantes represiones contra las personas que estaban varados en la frontera, y ahora pues nos enfrentamos no solamente a una nueva convocatoria de caravana. Creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que se ha hecho viral un anuncio de una convocatoria para el 10 de marzo y el anuncio viene acompañado de si no funciona la caravana, invitando a las personas para que puedan hacer el viaje de manera individual. Frente a un escenario también donde... ¿Se sabe quién hace estas invitaciones? Son mensajes que están siendo difundidos en redes sociales y lo que sí tenemos seguro es el poder que tienen las redes sociales, pero sobre todo yo creo que en este momento donde también adicional a los riesgos que existen ya en lo que es la ruta migratoria es no dejar de lado lo que está pasando con la emergencia mundial alrededor de lo que es el coronavirus y sobre todo poblaciones tan sensibles como en el caso de las poblaciones migrantes que no están sujetas en su mayoría a un control en frontera y que también podrían entonces entrar dentro de las poblaciones que estén más en riesgo. Sí, don Ricardo. Bueno, yo creo que entrando en las dos preguntas que hiciste, una, ¿quién está organizando las caravanas? Mire, las caravanas en estos momentos todo el mundo está metido en las caravanas. Los políticos, el gobierno, los derechos humanos, los ecologistas, Médicos Sin Fronteras, las organizaciones internacionales. La pregunta es válida, pero es muy difícil de contestar porque prácticamente ahí hay una confluencia de un montón de intereses, incluso conflictivos, pero que definitivamente a río revuelto, ganancia de pescadores, todo el mundo quiere estar en la caravana. Ese es el primer punto. El segundo punto es, nosotros estamos hablando de deportados, estamos hablando de gente que se está organizando para la próxima caravana. Primero, yo considero que las caravanas nunca han parado. O sea, realmente donde se organiza la caravana no es en Honduras, es en Guatemala, porque es donde se le suma la gente que no son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, otros extranjeros, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, se puede decir perfectamente que cada 15 días sale una caravana que lo que hace es contar la gente que se está moviendo de Honduras a Guatemala, que entre paréntesis, moverse de Honduras a Guatemala es libre porque el CA4 te da la posibilidad de hacerlo sencillamente con una tarjeta de identidad. Así que en ese sentido yo creo que hay que ser realista. Las caravanas empezaron realmente en octubre del año 18
pero el ingrediente está que la caravana del 2020 tiene los acuerdos migratorios. Y en los acuerdos migratorios hay un problema interesante. Quien ganó todos los acuerdos migratorios fue Estados Unidos, eso no tiene duda. Y empezó por México para quebrarse de dominó a estos países. Y la prueba es que estos países tienen que ser tercer país seguro y ninguno va a cumplir. Y eso lo han dicho hasta oficiales del gobierno de los países envueltos. Bueno, eso es, cuando yo escuché eso, increíble, hombre. En Misión Imposible. Y los que migran a país seguro, ilógico eso. El único país seguro para quedarte es Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que quiere es eso. Pero lo que voy es a lo siguiente. En una negociación como la que se ha hecho, para que sea sostenible, todo el mundo tiene que ganar. Y ahí todo el mundo perdió menos Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, son acuerdos que no pasan de la formalidad, etc. Y la prueba está en que ninguno de los países que ha firmado ese acuerdo lo ha hecho público. ¿Por qué no lo hacen público? Entonces, desde ese punto de vista ya estás viendo cosas que te dejan en una sospecha. Y ahora viene un punto importante. Estamos prestándole atención a toda la gente que se deporta, a la gente que está en los albergues, a los que están presos, pero lo que no estamos diciendo es que el año pasado, el año 2019, salieron de Honduras 300.000 hondureños. ¿Cuántos? 300.000, dicho por el embajador de Honduras en México. Alden. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, los que estamos trabajando, y puedo rectificar aquí con los colegas que son investigadores, nosotros usábamos una masa de 100.000 personas que se iban anualmente. Estamos hablando de 3 veces esa cantidad. Entonces, estamos hablando de una cosa nueva, imparable. Licenciado, ¿qué piensa? Sí, Licenciado Castillo. Hay varios factores y hay que analizarlos un poco. El tema de la migración y la nueva forma de migrar, que son el tema de las caravanas. Porque las caravanas no es nada más que una nueva forma de migrar y tiene otros ingredientes adicionales. Principalmente cómo ha sido la migración irregular hacia Estados Unidos, ha sido a través de un coyote, a través de pagar ciertas cantidades de dólares, más o menos se habla de $8.000 a $10.000 el viaje hacia Estados Unidos, pero justamente las caravanas les da opción a migrar a otros grupos de poblaciones que no tienen esas cantidades de recursos. Y siempre hemos dicho, migra en Honduras, migra el que tiene recursos, porque es el que puede pagar un coyote, que puede endeudarse, que puede vender bienes para poder migrar hacia Estados Unidos, o que tiene familiares en Estados Unidos o amigos que le pueden financiar la migración. Pero en este caso de las caravanas, la caravana toca otro ingrediente. De hecho, hemos visto personas pobres en las caravanas que no tienen esos recursos para poder migrar, pero que ahora aprovechan la oportunidad de organizarse y poder emprender la ruta migratoria. Entonces hay diferentes factores, también el otro factor familiar. Recordemos que en las caravanas hemos visto ya que no migra el hombre o la mujer, sino más bien estamos hablando del núcleo familiar, que es otro ingrediente adicional en el tema de las caravanas que hay que tomar en cuenta. Y el otro tema también es ¿qué estamos haciendo con el tema de la migración? Porque estamos hablando de las deportaciones han aumentado, el año pasado fue un año récord en las deportaciones, este año vamos por el mismo camino, ya estamos hablando más de 13.000 personas deportadas en Honduras en lo que va de enero y febrero, y es un fenómeno bastante complicado. Pero el tema es, ¿qué estamos haciendo para detener la migración? Porque detener la migración no pasa por restringir la salida de los hondureños, por hacer acuerdos internacionales como tercer país seguro, Guatemala, Honduras, El Salvador y México, cerrar las fronteras, restringir la solicitud de asilo a Estados Unidos, cambiar la legislación de migración, sino pasa por desarrollar las condiciones del país para evitar que los hondureños migren. Siempre lo hemos dicho, la migración es un derecho, pero la migración debe ser una opción personal, una opción de las personas, pero en este momento, con las condiciones del país, no estamos hablando de opciones, le estamos dando la única opción que tienen muchas personas de poder tener mejores condiciones de vida. Licenciada Salí, y colócame un mapa que te envíe Eddie, por favor, para que ella me pueda hablar de esto de México, que ahí te lo envié hace un momento, ahí está. Bueno, ese es... Acérquemelo, don Evo, por favor.
Para que la abogada aquí nos diga. Bueno, esa imagen es sacada del gobierno mexicano. Ellos tienen una unidad de política migratoria y lo que tienen aquí son los registros oficiales de personas que fueron detenidas en la frontera. Y lo que yo quiero que nos centremos es que no solamente prácticamente el 85% de las detenciones que hubo el año pasado en México fueron de personas del norte de Centroamérica, sino que alrededor del 44-45% de esas detenciones eran detenciones de hondureños. Es decir, del 100% de personas que detienen en México de manera indocumentada, el 50% son hondureños. Y eso es muy preocupante. Mínimo. Mínimo. Y si revisamos el dato específico de detenciones de hondureños, fueron alrededor, solo el año pasado en datos oficiales, 50% son hondureños. Son hondureños. Se me vino a la mente cuando la primer caravana, que fue impresionante, que lo transmitieron todas las cadenas del mundo, pero ahí pensé también, hay lógica que sean hondureños, porque fueron los que empezaron y de una manera masiva, que tuve la oportunidad de hablar con algunas autoridades del gobierno de Honduras, altas autoridades, y les dije, eso en la historia, yo al menos nunca lo había visto. La caravana se origina en Honduras. Claro. Sí. No se cuaja, pero se origina en Honduras. Y yo creo que ahora sobre lo que ha dicho Ricardo Puerta también, pensaríamos más bien que pueden ser más de 300,000 personas que hayan salido el año pasado, porque oficialmente Estados Unidos reportó que fueron alrededor de hondureños, solo 220,000 hondureños. Es decir, puede ser mucho más personas, claro, porque aquí no estamos tomando en consideración las personas que fueron, que pudieron cruzar realmente la frontera y que no pasaron por las detenciones de Estados Unidos y de México. Una pregunta, Sally, pero fíjate, a mí me parece que eso están dramatizando una crisis. En Colombia, 5 millones de venezolanos. Sí, lo que pasa es que no se ha formado el problema que se ha formado aquí. Lo que pasa, bueno, aquí César Castillo lo puede explicar mejor, pero y ustedes también mejor, porque pues entran más a las estadísticas, en la relación entre la población, que es la cantidad de población que tiene Colombia, y lo comparamos con la cantidad de población que tiene Honduras, pues sí es alarmante lo que pasa a Honduras, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una... Antes yo recuerdo mucho cuando se compartían las estadísticas y se hacían que en el día eran 100 hondureños que salían. Bueno, si solo hacemos una relación básica, estamos hablando de que al día estarían saliendo 600 hondureños, ¿no? 600. 600. Y antes eran 100. Antes eran 100, ya, ¿no? Entonces al día estamos hablando de 600. Me voy 600, con ese número. 600 hondureños al día estarían plausible, saliendo. sí. Y eso es muy fuerte, sobre todo también porque ¿qué población es la que se está yendo? Es una población, principalmente una población joven. Nos estamos quedando con municipios completamente, no solamente despoblados, sino que en su mayoría son población adulta mayor, ¿no? Y es que también es el tema de la migración, no solo es el drama de los que han salido, es qué está pasando en el camino, en la ruta migratoria. Estamos hablando que el gobierno, incluso sentando al embajador de Honduras en México, estábamos hablando de que él mencionaba en ese momento de 27,000 hondureños que están varados en la frontera de norte de México, sur de Estados Unidos, y que incluso las condiciones de este grupo de población que está varado en esta frontera esperando solicitud de asilo hacia Estados Unidos, o sea, se habla ya de una crisis humanitaria de esa población, porque las condiciones que están no son las condiciones adecuadas. Entonces, estamos hablando de un drama más allá del número de migrantes, estamos hablando de las condiciones que están pasando nuestros compatriotas que están llegando a Estados Unidos. Nosotros hemos desarrollado algunos estudios y estamos hablando de que en algunas comunidades que hemos monitoreado, del 100% de la población que se ha ido, el 50% reporta sus familiares que cruzaron hacia Estados Unidos. Solo han regresado a las comunidades el 21%. Entonces estamos hablando de un promedio de un 30% que está en la ruta migratoria, ya sea
que no regresaron a su comunidad, que están todavía en Honduras o están en Guatemala o en México. Entonces, el drama que está pasando nuestros compatriotas en la ruta migratoria es también más allá de las estadísticas. Estamos hablando de una crisis humanitaria, nosotros lo mencionábamos. No estamos hablando de una migración irregular, aquí estamos hablando ya de un éxodo de nuestros compatriotas. Quisiera agregar un punto ahí. Hay 5.000 menores de edad hondureños que al llegar a la frontera con México, Estados Unidos los dejó libre, porque esos muchachos venían siempre con un papelito de alguien que podían llamar por teléfono y lo estaba esperando, que entre paréntesis no eran sus padres, pudiera ser el vecino de los padres, pero no eran los padres. Lo interesante es que estos niños ahora no se saben dónde están. O sea, evidentemente la persona referenciada era el primer punto, pero no era el último. Eso es lo que te están diciendo. Es posible que estas personas, estos menores, siguiendo instrucciones de los padres, hayan hecho esa estrategia que era probablemente en tránsito ir acompañado, pero una vez que llegaran a la frontera con Estados Unidos, lo dejaban solo. Y claro, no se pueden deportar, porque un menor no se puede deportar. Cuestiones internacionales que salen. Era una estrategia. Era una estrategia. Lo que estábamos mirando esto, se usaban los menores de coraza, para decirlo, para así pasarlo. Pero ahora viene el punto. Ese factor que es de reunificación familiar es un factor que funciona libremente en el mercado. O sea, ahí no hay quien contenga eso. Y es un factor muy sentimental que en la época del año que se acerca más a Navidad, el Día de las Madres, el cumpleaños del padre, lo que tú quieras, hay momentos en el año que se vuelven cúspides para atraer a los menores de edad que están, que se abandonaron o que se dejaron atrás cuando se fue el jefe de familia. Es el famoso caso de que la migración ha vuelto huérfanos menores que tienen sus padres vivos. ¿Qué alimenta la migración indocumentada? Bueno, yo creo que ya... Creo que no solo es la necesidad, sino también como lo que decía el señor Puerta al inicio, hay varios metidos ahí, coyotes. Es una industria. Es que hay varios factores. O sea, uno son las necesidades de mejores condiciones de vida de la población. Ese es un factor que es principalmente el tema económico. Ese es el lógico, el que se encuentra en todas las investigaciones que se hace, se encuentra. El otro es el tema de la violencia. También muchas comunidades están siendo desplazadas, muchas personas están siendo desplazadas por el tema de la violencia. El otro tema también es el tema de la desesperanza de la población. Estamos viendo que muchos, que incluye el factor político incluso, esa desesperanza de no encontrar mejores condiciones de vida en este país, entonces hay una desesperanza, hay mucha gente que lucha día a día por querer cambiar su situación, pero no logra. Entonces, yo quiero ir más... o tiene esa cuestión. Yo creo que tenemos que ir más allá, porque creo que ya hemos hablado mucho sobre las razones por las que las personas están migrando, pero también debemos de centrarnos sobre las medidas que los países de origen están tomando para poder detener que su población salga. Y solo tomemos de ejemplo qué ha sido las reacciones más fuertes por parte del gobierno de Honduras, y es básicamente responder a las medidas de freno de migración en las fronteras, y eso no indica que realmente se esté preocupando por lo que está pasando las personas en las diferentes causas que están generando migración, sino que básicamente estamos conteniendo a la población dentro de los territorios, pero no estamos haciendo esfuerzos suficientes para que esas personas puedan salir. Y yo quiero solamente con el tema de los acuerdos migratorios, llama demasiado la atención que en el caso de esta última caravana, ustedes tenían a personas de oficinas de migración de Estados Unidos en frontera diciéndole a las personas que se regresaran. Tienen ustedes, y ustedes muy bien lo saben porque se ha difundido,
todo el proceso al que están siendo sometidos los diferentes oficiales de migración de los 3 países para poder hablar sobre seguridad fronteriza y cómo hacer patrullajes. Es decir, lo que sí ha sido efectivo ha sido las medidas para reprimir y para poder contener, pero eso no significa realmente que la disuasión supere a lo que las personas están viviendo actualmente en cada uno de sus países, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy importante, porque hemos visto incluso conferencias, comunicados, donde están hablando sobre los compromisos que están asumiéndose con Estados Unidos para frenar la migración. Y lamentablemente, cuando se refirieron a la caravana, dejaron de lado las causas que las personas están legítimamente alegando y están centrando, ya sea politizando el tema de la migración, pero también están contribuyendo a la criminalización de la migración porque están mandando mensajes equivocados, y la respuesta a esos mensajes equivocados usted los tiene con las expresiones de xenofobia tanto en Guatemala y México contra hondureños. Sí, solo denme un minuto, que está Juan Flores de la Fundación 15 de septiembre, él nos está llamando desde Miami. Juan, adelante. Sí, muchas gracias a Raúl y a su panel, y realmente es muy bueno que aborden estos temas de migración, porque realmente es poco lo que se está hablando. Y la verdad que nosotros como migrantes que estamos aquí en Estados Unidos estamos alarmados y asustados porque es una crisis migratoria que tenemos hondureña. Es una crisis donde decía el señor que es cierto, en Colombia emigran hasta 5 millones, pero son atendidos y son cuidados, y la comunidad internacional se pronuncia sobre eso. Pero sobre nosotros los hondureños prácticamente nos han invisibilizado. La comunidad internacional no ha dado anuncio de lo que está pasando. Niños en centros de detención, hondureños que piden asilo y no se los dan, se los niegan porque dice que Honduras tiene las condiciones y no pueden darles asilo. Muchos hondureños que reciben su asilo son salidos hacia Estados Unidos, pero les ponen grillete. Otros son regresados, otros son asaltados en México. O sea, es un desastre. Nosotros como fundación recibimos llamadas a diario, y lo increíble es que recibimos llamadas hasta de mismo Honduras, de los hondureños retornados, que al llegar no son atendidos, no son recibidos por las autoridades. En México, pidiéndome asistencia consular porque necesitan su pasaporte, necesitan una guía. En los mismos, increíblemente ayer recibí una llamada que un señor pidiendo asilo, pero me dice que no sé cómo pedir asilo y no tiene ni un familiar aquí en Estados Unidos. Otros aquí hondureños, por ejemplo, el caso de los TPS. Los TPS en enero están a punto de perder su TPS y regresar casi 100,000 familias después de 20 años acá, y no escuchamos pronunciarlos al gobierno. Nosotros le hemos pedido de la forma más cordial y más educada al presidente Juan Orlando, al canciller, al presidente del Congreso, que se reúna con nosotros, los migrantes, para poder encontrar una solución a este problema, porque estas migraciones nos están afectando a los migrantes que estamos establecidos aquí en Estados Unidos, y el gobierno realmente no está haciendo. Nosotros como fundación recientemente le enviamos al diputado Luis Redondo un proyecto de ley sobre el Día Migrante Hondureño, para que por lo menos un día al año se empiece a hablar de migración, empiecen a hablar proyectos de migración. Pero lastimosamente los hondureños aquí estamos caminando solos, estamos siendo invisibilizados, y lo que hay realmente que empuja toda esta migración es también la falta de educación al migrante. Hace falta proyectos de educarlo, cómo es que funciona la migración, que si usted califica va a poder tener beneficios, si no califica no podrá tener beneficios, porque este es un país de leyes. Pero realmente en Honduras no hay programas. Cancillería miente y miente. Recientemente ayer estoy viendo un tuit que dice que Cancillería recibió 10,000 visas de trabajo para los emigrantes agrícolas, pero no es cierto. Son 10,000 visas de trabajo repartidas en 3 países de Centroamérica, del Triángulo Norte. Entonces hay que empezar a hablar la verdad para que controlemos esto, porque realmente, se lo digo con dolor en el alma, nosotros prácticamente somos una moneda de cambio para el gobierno de Honduras con el gobierno de Estados Unidos, y nosotros estamos en la mitad. Tenemos un informe que el TPS estaba cancelado desde el 31 de octubre del 2017 y no se nos dijo nada, se nos dejó así, y hoy estamos aquí prácticamente al borde de ser deportados los que ya estamos con TPS, y el desastre que están teniendo los hondureños que están llegando acá, que no saben ellos que piden asilo,
pero al pedir asilo tienen que buscarse un abogado de migración que les cueste entre 5,000 a 10,000 dólares. O sea, el problema es macro, Raúl, y las autoridades deben de poner atención. Ayer me dio un poco de tristeza escuchar al presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa diciendo que los hondureños somos héroes porque enviamos 5,800 millones de dólares, pero no recibimos nada, no hay ningún proyecto para nuestros familiares que quedan allá a educarlos. Nosotros prácticamente, Raúl, somos unos esclavos, así se lo digo con estas palabras, esclavos porque no tenemos vida, trabajando turnos de 12, 14 horas para poder enviar dinero, pagar lo que está pasando en Honduras, porque la crisis política que hay en Honduras es a nosotros que nos está afectando los migrantes, no es a los que están allá, es a nosotros, porque nosotros nos piden para medicinas, para... Bien, era Juan Flores de la Fundación 15 de Septiembre de Miami. Don Ricardo, ¿me decía? La pregunta tuya, hazme la pregunta de nuevo que hiciste anteriormente para nosotros tres, y es, ¿por qué? Repite la pregunta. ¿Por qué se iban? ¿Por qué se van? Porque se van. Mira, hay un factor que no hemos mencionado, y es el factor que los países desarrollados tienen un problema estructural de laboral, y es que en las posiciones de entrada del mercado laboral los nacionales de esos países no quieren hacer esas posiciones de entrada. Ese es el primer punto, y estamos hablando de millones de puestos de trabajo. Cuando digo posiciones de entrada son aquellas ocupaciones que son incómodas, que tienen horas incómodas, que tienen las condiciones muy arriesgadas, etcétera. Estamos hablando de gente que trabaja en construcción, gente que trabaja de 12 de la noche a 8 de la mañana. Estamos trabajando de gente que trabaja en la intemperie, donde hay 4 estaciones bien marcadas en el año y una de ellas tiene nieve, etcétera. O sea, estamos hablando de cuidar viejitos, estamos hablando, etcétera. Inclusive de que no hay suficientes enfermeras, que no hay suficientes maestros, que no hay suficientes médicos. Esto te estoy hablando de países desarrollados como Estados Unidos. Y ahora viene un punto importantísimo. Estados Unidos es el único país del mundo que tiene 11 millones de indocumentados permanentemente dentro de su territorio por décadas. Ni los deporta, ni los normaliza. Y la pregunta es ¿por qué? Te voy a dar una respuesta que es válida para una buena investigación aquí de mi colega. Y es que llenan posiciones de trabajo que los nacionales de ese país no quieren llenar, que ya lo dije. Pero segundo, los empleadores de esa gente, en el caso de Estados Unidos, la mayoría de ellos vota por el Partido Republicano. No son trumpistas, porque no están de acuerdo con la posición antimigratoria de Trump. Estamos hablando de 11 millones de personas que en la práctica los estimados más realistas dicen que son 14. Y Trump dice que son 17. Oye, pero ahora viene un punto importante. ¿Esa gente qué hace? Bueno, vamos a un país que no tiene eso, Alemania. Alemania no tiene 11 millones de indocumentados permanentemente en su territorio, que es como una reserva laboral, piénsalo así. Una reserva laboral que el cuestionamiento es, ¿sirve para desarrollar o para atrasar el país? Y te dejo la inquietud para discutirla entre nosotros. Pero en la práctica, ¿qué es lo que hace? Está llenando posiciones de trabajo que los nacionales no quieren hacer, incómodas. Entonces, la conclusión es que los países desarrollados necesitan de la inmigración. Los estudios actuariales que se han hecho en Estados Unidos sobre el sistema de jubilación, de pensiones, o sea, para retirarme, es que si no traen gente nueva, que por los próximos 20 años, 30 años, población económicamente activa y contribuye al Seguro Social, el Seguro Social de Estados Unidos quiebra en la década entre 2030 y 2040. Depende de las hipótesis que está considerando. Entonces, desde ese punto de vista, hasta para los jubilados de esa época se necesita la migración hoy en día. En el caso de Alemania, no tiene eso. Hay 5 millones de puestos de trabajo en Alemania que nunca se pueden llenar. Están ahí y no se llenan nunca. A pesar de los acuerdos que hay con España, que son acuerdos transitorios y que no están escritos, que son, mándame los técnicos y los profesionales españoles que sepan alemán y yo voy a traer gente de América Latina para usarlo de retaguardia aquí. Y además de eso tú me vas a mandar a Alemania
retirados que tienen una pensión baja y yo te los atiendo aquí desde el punto de vista de educación y salud, y hay privilegios de vivienda que vamos a tener de acuerdo con el gobierno alemán. Eso está funcionando. Decía Juan Flores desde Miami, la Fundación 15 de septiembre, de que esas visas de trabajo están repartidas en 3 países. Sí, bueno. De hecho, tampoco es primera vez que se hacen estos programas donde los gobiernos de Canadá, por ejemplo, Italia en su momento también, ofrecían este tipo de, digamos, de visas para que los hondureños pudieran ir a trabajar a esos países. ¿Y México en tiempo de la Segunda Guerra Mundial? Hace muchísimos años. Sí, hace muchísimos millones años, de mexicanos. Hace muchísimos años. La situación es que el proceso en el cual los hondureños se someten a esto, pues es un proceso, no solamente un proceso largo, sino que también es muy grande. Muchas personas son las que están aplicando estas visas. Y por otra parte también, algo que me llamó la atención es que ahora en España también está entrando en eso, ¿no? Y también están entrando en un programa, sobre todo porque, no solamente porque están cambiando las políticas de migración en la Unión Europea, no podemos dejar de lado que la crisis que está pasando con la temática migratoria no es propio de un continente. Veamos lo que está ocurriendo con Grecia, ¿no? Y la forma como han respondido. Con los sirios. Con la migración principalmente de los sirios, y el debate que hay en la Unión Europea sobre los puntos sensibles que tiene España y los puntos sensibles que tienen todos estos países que son las puertas a Europa y que no necesariamente son los que contienen la mayor parte, porque no es el destino de las personas que emigran, sino que quieren internarse a Francia, quieren internarse a Alemania. Y bueno, en Alemania hay un debate particular porque la misma Angela Merkel está a favor de lo que es la migración, pero cualquier punto en el que se presenten estos programas, sea México, sea Estados Unidos, sea Canadá, no van a ser suficientes en comparación con la demanda que hay. Además, parece irónico, pero eso no desincentiva la migración, porque cuando el que se va bajo estos programas comparte su experiencia positiva, puede ser que ganó en dólares porque en su vida nunca había ganado en dólares, entonces las otras personas pueden ver esto como bueno, entonces sí, migrar a Estados Unidos o migrar a Canadá está bien, yo me voy a ir a migrar a Estados Unidos o a Canadá. Es decir, desincentivar no va a ser, ¿verdad? El otorgamiento de estas visas, eso no lo va a hacer, puede más bien revertir, digamos, la intención que tenía el gobierno de frenar y decir vamos a tratar de organizar y vamos a hacer esta migración más, no solamente selectiva, sino lo que ellos han insistido, una migración ordenada. Lo que pasa es que vamos a hablar de una migración ordenada en las condiciones en las cuales las personas de manera voluntaria y de manera, no como se está ocurriendo en este momento, de manera forzada la gente está saliendo. Es decir, no podemos hablar de ninguna manera en este contexto que ofrecen los países de origen de que se va a producir una migración ordenada, porque las circunstancias que están orillando a las personas a salir no son circunstancias para que las personas puedan esperar una oportunidad para salir del país. Licenciado. Regresando un poco también, perdón, antes al tema, a la pregunta específica sobre por qué se va, también está este tema del imaginario en la población, principalmente los jóvenes. Nosotros hemos hecho estudios en jóvenes de secundaria, el 63% tiene intención de emigrar. Su deseo es salir del país, porque también la realidad en Honduras es visible, es palpable. O sea, nosotros hemos hecho análisis de campo con jóvenes, y después de que los jóvenes visitan las comunidades, cuando hacemos la retroalimentación, ¿cuál es la principal conclusión? No, nos vamos a ir. ¿Pero por qué? Porque las condiciones en que viven
las personas que tienen familiares en Estados Unidos y que reciben remesas son mejores en las comunidades que las condiciones que viven las personas que no reciben remesas. Entonces, todo ese imaginario también influye en el tema de la migración y principalmente en los jóvenes. Los jóvenes también desean migrar porque quieren mejorar sus condiciones, porque también ven los ejemplos. Es interesante también cuando atacamos la migración y decimos prevenir la migración con anuncios publicitarios que a veces también chocan con la realidad. O sea, cuando me hablan a mí de un anuncio de la caravana de la muerte, cuando en la caravana del 2018 creo que fueron 32 personas que murieron durante la caravana, y a inicios del 2020, en un fin de semana, en 45 horas, algo así, murieron 43 personas en el país. O sea, ¿qué miedo va a meter una propaganda de esa cuando la situación de violencia en el país es peor que la situación de violencia que pueden correr en la ruta migratoria? Sí. ¿Cuál es la política que en México están aplicando a los migrantes? Bueno, México... Primero, el presidente antes de asumir anunció que iba a dar trabajo, después mandó a cerrar, después cambió. Yo te voy a dar un dato importante. El principal asesor que tenía el presidente AMLO durante la campaña política antes de llegar a la presidencia de México renunció en el primer mes que AMLO fue presidente. Y era el individuo que era el vocero, inclusive Sally y yo tuvimos una reunión con él de esto, Tonatiuh Guillén. Pero me imagino que ese fue el que le dijo a López Obrador, mire, ofrezca que va a dar trabajo. No, déjame decirte lo que pasó. AMLO durante la campaña, o sea, antes de ser presidente, equivalía el problema migratorio con derechos humanos, proteger al migrante y a sus familiares. Eso evidentemente era canción para personas que estamos en el tema y estamos interesados desde un punto de vista humanitario, etcétera, etcétera. Eso cambió radicalmente después de las negociaciones. Y en las negociaciones quiero señalar algo que no se destaca, y es lo siguiente. El problema migratorio es un problema regional. Los países de América Central son los que provocan el problema, eso es cierto. Pero Estados Unidos tiene una necesidad que no declara y no acepta, y en la práctica sí lo tiene estructuralmente. Pero al mismo tiempo, la estrategia que usa la administración Trump es una estrategia binacional, son acuerdos binacionales. Nunca se ha sentado con los países de América Latina de este lado, que están provocando el problema, que en ese caso sería América Central y México, y de este lado de Estados Unidos. Eso nunca ha sucedido. Entonces la pregunta es, si el problema es regional, ¿por qué la solución es binacional? Es binacional porque cuando se sienta Estados Unidos con cualquier país, y el ejemplo mayor es México, México comparado con Honduras, en las 5 fronteras terrestres de Estados Unidos con México, diariamente, si lo sumas al año, se intercambian 75 mil millones de dólares en bienes y servicios. Cuando tú pones eso comparado con Honduras, cada 40 minutos, ese es el Producto Interno de Honduras, cada 40 minutos en un año. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando Estados Unidos se sienta con cualquier país y México es el país más fuerte, se lo echó. Prácticamente eso es una negociación de león suelto contra mico amarrado, ¿entiendes? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que yo voy a hacer una negociación donde todos debemos de ganar y el único que gana es Estados Unidos? Y evidentemente, ¿qué es lo que están haciendo? Que ninguno de los países que firmó está cumpliendo. Guatemala ya dijo que no, El Salvador dijo que no, y Honduras está alargando la agenda, pero no firma todavía, no hace todavía lo que tiene que hacer, que es empezar a recibir gente que necesita refugio en tercer país seguro, que sería este. Bueno, realmente fue de suspiro? Es que México nos ha dado tantos reveses, porque creo que todos estábamos inspirados con ese nuevo paradigma, ¿no? Porque así le llamaron, el nuevo paradigma de la migración, ver al migrante como un sujeto de desarrollo. Y bueno, todo esto que se ofreció, sí, todo esto que se ofreció
Y cuando empezaron con la caravana, yo creo que la caravana fue el encontronazo con la realidad, ¿verdad? Porque casualmente coincidió la asunción al poder por parte de López Obrador con lo que estaba ocurriendo con la caravana de octubre de 2018 y las que siguieron posteriormente, y entonces surgieron el otorgamiento de visas humanitarias, los programas de quédate en casa, es decir, una serie de ofrecimientos, lo del Tren Maya, que... El programa de la CEPAL. El programa, exactamente. Entonces, es decir, hay una cantidad de propuestas que se presentaron que aparentemente mostraban la buena voluntad del gobierno mexicano de dar un nuevo giro a las respuestas tradicionales que los estados han venido dando a la migración, que es el enfoque de seguridad nacional, la protección de las fronteras. Y bueno, lo que se desnuda no solamente es cómo se dan las relaciones entre los estados cuando no existe suficiente poder político, económico, ¿no? que sí demostró Estados Unidos al frenar todo ese ímpetu que tenía México, y que de manera honesta, pues ni el mismo Tonatiuh Guillén pues pudo resistir y tuvo que renunciar, ¿no? Yo creo que fue realmente honroso la renuncia de él, porque era completamente, se arriesgó, se atrevió a visitar nuestros países y a vender esta idea de lo que iba a ser la política de México. Claro. No solamente se enfrenta a una presión externa a México, sino que también internamente se presenta, porque su gobierno es un gobierno realmente inestable, es un gobierno donde son demasiados los problemas que hay, y sobre todo las poblaciones donde se estaban siendo retenidas, que era en el caso del estado de Chiapas y en el caso de Baja California, que es, digamos, los polos, ¿no? Donde hemos tenido la mayor cantidad de hondureños. En uno de los polos, zonas de ese estado que son mucho más pobres que Honduras, que regiones completas de Honduras, en el caso de Chiapas, en uno de los estados más postergados que existe en México. Y por otro lado tenemos específicamente en el caso de Tijuana, uno de las ciudades que ya están registradas como las más violentas del mundo, que registran tasas de homicidio superiores a las tasas que tenemos en el país. Es decir, que las alternativas que se estaban presentando pues básicamente eran unos espejismos que lo que reflejaron fue este engaño que hubo, porque fue un engaño que hubo para todas las personas que tenían la esperanza. Y recordemos que México reporta que solo el año pasado su migración indocumentada aumentó en 43%, pero también 43% en relación al año 2018. Dame un estimado cercano de cuántos en personas. Estamos hablando, yo ya les había dado el dato oficial de lo que México había hecho en detenciones. Estamos hablando de prácticamente 125,000, 130,000 personas que fueron detenidas el año pasado, de las cuales prácticamente la mitad eran hondureñas. Significa que cuando pasamos al año anterior, estábamos hablando que México reportaba alrededor de unas 60,000, 70,000 personas, ¿no?, que estaban bajo este esquema. Pero por otra parte también se enlista una nueva figura, que son las personas que se les dieron estas tarjetas humanitarias, que fueron las personas que fueron autorizadas para ingresar sin una visa, sin un pasaporte, y que actualmente, y esto también tiene que elevarnos una alerta, que es que México, tanto México como Honduras, están mencionando que las personas están accediendo a lo que son los retornos asistidos. Y no los enmarcan como deportaciones. Si ustedes se meten a esa página que yo les he citado de la Unidad de Política Migratoria, yo solamente les doy el dato. México reporta que devolvió el año pasado 123,239 personas, de las cuales 121,095 las presentan como retorno asistido y 2,144 por deportación.
cuando usted le pone retorno asistido, usted está diciendo que las personas voluntariamente están regresando. Pero eso es un contraste con las denuncias que han habido aquí de las personas que están retornando, porque lo que están diciendo, nos están subiendo a buses, nos están llevando a lugares donde nos están obligando a que nosotros firmemos de que voluntariamente estamos retornando, y entonces lo que vemos realmente es un crecimiento, y eso ya es una denuncia de las mismas organizaciones de derechos humanos en México, un crecimiento de las violaciones a derechos humanos contra la población migrante en un gobierno que prometió respeto y cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de derechos humanos. El tema de México, o sea, en primer lugar, no es lo mismo ser candidato y estar en sus primeros días de gobierno a ser presidente de México. O sea, la situación cambia, las presiones cambian. Y justamente el principal problema de México es la presión de Estados Unidos y la presión económica. Estados Unidos le dijo a México una vez que estaba, o sea, si no detienes la deportación, yo aplico aranceles a tus productos que ingresen a Estados Unidos. Y eso para México, para la economía de México, es grave y son cosas que tiene que revisar para ceder. Y ahí se cede. Eso. Otro tema también. Yo no, pero te quiero acusar de ser un individuo que te gusta Trump, porque Trump sí cumple sus promesas de campaña. Y entonces lo que me estás diciendo es todos los que han llegado al puesto de presidente, menos Trump, no cumplen, pero Trump sí cumple. ¿Sí? ¿Cómo barajas eso? No, Obama vivísimo. Obama es el que más deportó y nadie le decía nada. No, pero me quedo con el título. No ha terminado. Pero Obama era 3 millones. Como decimos en Honduras, perro para sacar gente. 3 millones. El otro tema, 3 millones. El otro tema es la estrategia de Estados Unidos. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos con el muro? 3 millones de personas. Sacar el muro de sus fronteras y pasarlo a la frontera de México. Los dos a la vez. Sí. No. El muro de la frontera va, que es el físico. Estamos bien. Y el otro muro es el muro que está creando Guatemala con 15,000 miembros de la fuerza de militares. Y también la Guardia Nacional de México. Guatemala. Y la Guardia Nacional de México. Y la Guardia Nacional de México. Y lo otro también es la presión interna, porque México es un país que también tiene sus problemas de pobreza, tiene sus propios problemas internos con su población, quizá ciertos grupos de población en peores condiciones que los hondureños o en iguales condiciones que los hondureños, y también él tiene que responder a su gente, a su población. Entonces, son tantos los problemas que tiene México que, o sea, lo han agobiado y que tiene que y hay una presión social también sobre el tema de atender los principales problemas de los mexicanos. De ella. ¿Es lo mismo migrar sin documentos que ser un ilegal? No. Desde un punto, Sally, corrígeme, desde un punto de vista jurídico, pasar una frontera sin papeles es una falta administrativa, no es un delito. Dependiendo del estado, pero bueno, yo creo que... Pero espérate, pero quiero que elabores después, porque desde un punto de vista de documentos internacionales y acuerdos internacionales, eso es cierto. Lo que pasa es que ahora cada estado modela eso como le da la gana y en ese sentido tiene soberanía. Pero hay muchos estados que han modelado eso desde un punto de vista contrario y en ese sentido entonces esos acuerdos internacionales no tienen vigencia. Sí. Elabora. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de ilegales, estamos dejando de lado la condición de ser humano de las personas, porque las personas no son ilegales, solo por el hecho de existir ya son sujetas de derechos. La condición en la que se encuentran es una condición indocumentada o irregular, pero ilegal no es una persona. Entonces no hay legalidad para decir eso. Cuando estamos diciendo que una persona es ilegal, significa que estamos despojándole de los derechos que son universales, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad física. Y yo creo que eso ya fue superado cuando la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, y de ahí de donde se desprende lo que es el derecho a migrar de las personas que entran y salen libremente de los territorios. Y
si bien es cierto, los estados ponen limitaciones al ingreso de personas por lo que ellos han llamado, o lo que comúnmente conocemos en nuestras legislaciones como las disposiciones de orden público, porque se limita, se restringe la circulación de personas que se encuentren en una situación indocumentada. Eso no significa que esas personas no tengan acceso a otros derechos e incluso el poder justificar cuál es la razón de su presencia indocumentada en el país. Y a partir de esa pregunta que usted hace, es un sector de la población migrante que es cada vez más grande y es muy importante para el caso de los hondureños, es las personas que están accediendo a lo que es las solicitudes de asilo o que pretenden acceder a las solicitudes de asilo. Ya hemos dicho que Honduras es el país del mundo, no de Centroamérica, es el país del mundo. Es el primer país que presenta más solicitudes de asilo, por encima de los venezolanos, por encima de cualquier otra nacionalidad, son los hondureños que más solicitudes presentan. Y en este momento, la institución del asilo en México, no solamente estamos hablando de lo que está pasando con los acuerdos, sino la institución del asilo en México es una institución en riesgo. Por el número de solicitudes, yo les comparto el dato, bueno, en el mundo hay alrededor de más de 50,000 hondureños que están presentando solicitudes de asilo. La mayor cantidad de solicitudes obviamente están en Estados Unidos, pero solo el año pasado en México, no estamos hablando de los que están regresándolos de Estados Unidos a México, estamos hablando solamente en México, estamos hablando de alrededor de 14,000 personas de nacionalidad hondureña que presentaron solicitudes de asilo. Y lo más preocupante es que dentro de esos retornos asistidos, que ya sabemos cuál es la historia de los retornos asistidos, están solicitantes de asilo. Personas que no son hechos aislados, y eso bien lo sabemos, que no hacemos la relación, apenas en algunas notas de prensa se pueden mostrar que personas que están siendo regresadas a la semana las están matando. Y esas personas, cuando las registran como retorno asistido, pero fueron personas que eran solicitantes de asilo, pero porque el trámite se los hicieron demasiado largo, porque los desmotivaron, porque consideraron desde el inicio que su aplicación no iba a tener éxito, esas personas las están regresando, ¿no? Y entonces, aquí no estamos hablando solamente de la condición en la que se encuentran, sino las circunstancias que vienen a la par de esa condición, porque están con este mensaje equivocado de llamarles ilegales, están pensando que son personas que no tienen acceso a derechos, y dentro de esos derechos una institución tan importante como es la institución del asilo. Tengo una pregunta, Sally. ¿Cuántas personas que firman el regreso voluntario realmente son voluntarias, o eso es una condición inducida de desesperanza, que llega un momento que el individuo, por no cumplirle las condiciones de asilo, de refugio en ese caso, optan, y ese es el gallo tapado de todos los acuerdos binacionales, optan por regrésame a mi país de origen? Pregunto otra vez, ¿cuántas personas que firman regrésame a mi país, yo regreso a mi país voluntariamente, realmente son voluntarios? Bueno, yo creo que con lo que yo les mostré ahora sobre los retornos voluntarios y la relación entre deportaciones, cuando estamos hablando que México reporta 121,000 personas en retorno voluntario y 2,000 como deportación, aquí nos estamos dando cuenta de la dimensión de lo que es la desprotección que hay contra las poblaciones migrantes. Y además, también, esto es una advertencia, y yo creo que muchos que trabajan con las poblaciones retornadas lo saben, es una advertencia para realmente tomar esos casos y poder verificar esa seguridad que tendría que haber en el territorio hondureño para estas personas. No son hechos aislados, hemos tenido personas deportadas que han sido asesinadas a su regreso, e incluso a la par de esa historia vemos cómo también
se coloque en riesgo a las personas que estaban a su alrededor y que también posteriormente terminan siendo asesinadas. Licenciado Castillo. Sí, nadie es ilegal, ningún ser humano es ilegal, la ilegalidad no existe, de hecho es un debate que se ha venido luchando por eliminar del vocabulario el tema de ilegal, o sea, cualquier persona puede estar en un país de manera irregular o de manera indocumentada, pero no ilegal porque, o sea, por ser humano tiene sus propios derechos y no puede ser ilegal. Perdone, voy a hacer una relación, no sé si va, pero yo conocí Paraguay hace mucho tiempo y me sorprendió solo en Ghana, vi que más que salen cualquier cantidad de niños en las esquinas a pedir dinero o a vender agua. Un futbolista brasileño, Ronaldinho, llegó hace poco y lo están acusando a Paraguay, y ese brasileño tiene mucho dinero, de haber ingresado con un pasaporte falso y lo tenían detenido. Cuando usted dice que nadie es ilegal. Sí, cosas que pasan. Sí, claro, pero como ser humano, porque él tiene sus propios derechos. Claro. Él puede estar en una condición irregular, o sea, puede cometer una cuestión administrativa, una falta o un delito, pero no es ilegal como ser humano, porque tiene sus propios derechos. No, yo creo que hay delincuentes, y hay delincuentes que se le hace un juicio y lo condenan. Y ese individuo es delincuente condenado, y si sale de la cárcel es ilegal porque tiene que cumplir la sentencia. O sea, yo creo que eso es un juego de palabras que no debemos de caer en eso, en este sentido. Punto fundamental, si yo tengo un delito y yo no he sido juzgado y la cosa no es juzgada y condenada, yo no tengo el delito. Yo soy inocente hasta que se demuestre que tengo ese delito y hay que juzgarlo. Eso es lo que estamos hablando. O sea, una persona que es ilegal, si ha pasado el debido proceso judicial, es ilegal. Es que no es ilegal. O sea, la ilegalidad va de la mano con lo que es la falta de reconocimiento de derechos. Es decir, yo creo que incluso ya se ha escrito sobre esta forma, que es una forma no solo discriminatoria, sino que, y de hecho ya los organismos internacionales se han pronunciado en espacios de debate con los mismos estados sobre el significado y la dimensión de llamar a una persona como ilegal. Y creo que vale la pena repetir, la situación es que la forma en la cual nosotros hemos venido tratando la migración ha hecho de que los mismos, estos mismos conceptos nosotros los vayamos normalizando, pero no podemos hablar de que las personas son ilegales. Es que eso tiene un significado demasiado fuerte, porque no solamente provoca que creamos que estas personas no tienen derecho, sino también provoca un rechazo en este escenario en el cual a las personas las están matando porque están identificando presencia en sus territorios de personas que están en una situación indocumentada. Sí, solo déjeme que Marlene Reyes está desde San Pedro Sula. Marlene, buenos días. Marlene. Buenos días, licenciado. Quería hacerle una pregunta. ¿Sí? Quería hacerle una pregunta a la licenciada. Fíjese que mi hija hace 2 años se fue para Estados Unidos y se quedó allá, empezó a trabajar y ella se quedó. Pues hace como 1 año le mandaron al correo de que le cancelaban la visa, y se la cancelaban al hijo de ella, al niño de 14 años. Quería saber yo si se podrá hacer algo para poder viajar con él, porque él quiere ir, pero no quedarse allá. Él solo quiere ir como a pasear. Antes que le conteste la licenciada, gracias por llamar, Marlene. La tiene difícil, pero aquí los especialistas son ellos. Licenciada. Sí, bueno. Perdón, abogada. Bueno, de verdad que nosotros tenemos que educarnos mucho más sobre qué pasa cuando se nos otorga una visa
y no tenemos una autorización para quedarnos. La mayor parte de las personas que tramitan una visa y que tienen la intención de quedarse en Estados Unidos, las visas que tramitan no son precisamente para eso, son personas que se quedan, la visa que se les da es una visa de turismo, el tiempo de estadía máximo en Estados Unidos son 6 meses y ya posterior a eso, si se determina que esa persona no hizo su salida al país, pues no es de extrañar que a la persona se le cancele la visa. O sea, en esas circunstancias me parece, y es muy delicado el caso, que tendría que abocarse a una organización, siempre es la recomendación abocarse a organizaciones de migrantes que dan asistencias legales gratuitas para que pueda tener un asesoramiento, pero también sabemos que la legislación de Estados Unidos es una legislación bien complicada porque si era una persona, por ejemplo, que aún con una visa de turista tenía una situación de persecución, pues el Estado determina que solamente tiene 1 año para presentar la petición de asilo y ella me está diciendo que ya tiene 2 años de estar presentando allá, entonces se miraría muy compleja, digamos, el escenario, pero yo no quisiera tampoco ser irresponsable y decir no se puede hacer absolutamente nada, tal como en el blanco y negro que aparentemente nos muestra la legislación estadounidense, pues esa persona está sujeta a un proceso de deportación, eso no tendríamos. Pero sí ver qué otras alternativas que ofrecen la misma legislación a través de una buena asesoría de organizaciones de migrantes. Yo creo que hay aquí algo que ha sido positivo dentro de todo lo negativo que puede ser es cómo desde espacios académicos con las clínicas jurídicas en Estados Unidos, desde organizaciones que están buscando abogados voluntarios que se están sumando, no solamente para poder acompañar los casos, sino también todo un equipo de profesionales de la antropología, de la psicología, que están también acompañando los casos, documentando los casos. Eso no es de negarlo. Y yo creo también que eso nos debe de también hacer más responsables para que también aquí podamos organizar respuestas. Mire lo que dijo la persona que llamó de esta organización en Estados Unidos de hondureños. Él dijo que habían personas de Honduras que estaban llamándolos a ellos para saber cómo solicitar asilo. Aquí tendríamos que tener equipos especializados para que las personas puedan tener información. Incluso en las mismas facultades de Derecho hay muchos consultorios jurídicos, deberían de tener esa preparación, porque estamos hablando que actualmente hay oficialmente 247,000 personas desplazadas por violencia. Son potenciales migrantes estas personas. Esa información es una información que el gobierno, a través del Comité para la Protección de Personas Desplazadas, en esta actualización de caracterización que hizo y que presentó desde el año pasado, pues sabemos que tiene que haber una estrategia desde las organizaciones, desde la academia, para poder también no solamente hablar de causas de migración, sino también medidas para poder atender a la población que demanda información, para orientar todos y cada uno de estos casos de tal manera que puedan tener tanto alternativas internas como, en el peor escenario, tener información suficiente para poder salir, dadas las cantidades de restricciones que ahora tienen los estados, tanto en México como en Estados Unidos, para recibir peticiones de asilo. Rápidamente, ¿qué dice la gente? Unos pocos, no puedo leerlos todos. Alejandro Mader: es lamentable que las personas se arriesgan a este viaje tan peligroso, no vale la pena sin duda irse y dejar a su familia sufriendo. Ahora se están abriendo plazas de trabajo en Estados Unidos para trabajar de manera legal. Qué bien escuchar a la abogada Sally Meriloy. Ahí. Éxitos como siempre por su opinión en televisión. ¿Bien? Estoy de acuerdo con eso. Bien. Candidata. Ya empezó la campaña. Eso abona. Candidata. Bueno, en la práctica parece que Estados Unidos logró extender las barreras invisibles más allá del muro de Donald Trump, como yo decía de Obama, y que la abogada Sally lo confirmaba. Obama deportó 3 millones. Trump, con el muro y todo eso, y los países seguros, ¿cuál será la meta de él? No, pero fíjate, desde que Trump está en el poder,
el país que más deporta es México. Siempre. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en la práctica, los que antes Entendido. deportaba Estados Unidos, se los manda a México y ahora México los deporta. Y Estados Unidos ahora no es el país que más deporta, porque cuando llegan aquí vienen de México, no de Estados Unidos. Sí, No, prácticamente pero yo México creo que no los deja pasar. Yo creo que más bien aquí la pregunta O sea, la es cuál es frontera se ha extendido. haciendo un análisis individual sobre lo que ha sido las deportaciones desde Estados Unidos, es cuál sería la expectativa, me imagino que así va la pregunta, sobre si se va a superar el número de los 3 millones de la administración Obama. No se va a superar. No No se va a superar. No, porque Porque- ahora hay otros porque- países que están Porque deportando. Nadie como Obama. no es que se Difícilmente. contaban de verdad lo que eran deportados. Ahora lo que le estamos hablando es un juego de palabras. Ahora que dicen el retornado asistido, eso quiere decir deportado obligado. Lo que pasa es que no le ponen lo que sucedió para que llegue aquí. Le ponen la etiqueta última, mira, llévate esta Coca-Cola, no, deportado, es voluntario, y entonces empiezan a ponerle una etiqueta que burocráticamente ya no existen deportados. No, y aparte que antes ¿Cuántos deportados fue el año pasado? 109.185, Sí. 109.185, Casi ¿verdad? 110,000 personas. Sí, casi 110.000 personas. Solo Y llevamos más de 13.000 este pero año, la ¿no? mayoría siempre son de México. México. Sí, de es que ese es el México. tema, la frontera, o sea, el muro se ha extendido. O sea, antes se llegaban a Estados Unidos y se deportaban de Estados Está Unidos. Ahora el muro ha pasado a la frontera sur con México, Y- el norte de Guatemala, y justamente las mayores deportaciones se están viendo de México. Y es un muro militar, no es un muro físico. No. Ahora, si ver tropas es físico también. Sí. Entonces, ese es, o sea, quizás no superemos las cifras de Obama, pero sí vamos a superar las cifras de las deportaciones hacia Honduras. Bueno, ya la hemos visto, pues, o sea, cómo ha venido aumentando en los últimos años. Me dice la compañera Judith Beguino, la abogada dice que dan permiso de estadía al ingresar a Estados Unidos por 6 meses. Yo cuando dijo no es eso verdad. ella, Hasta es cierto, pues cuando uno entra le dan hasta 6 meses, Hasta pero 6 meses. a personas que generalmente van a Estados Unidos. Pero ahora, dice Judith, están renovando visas a quien se queda este tiempo. Entonces, ¿por qué dan ese tiempo de permiso si al final a quien se quede no le vuelven a dar visa para ingresar a ese país? Conozco personas que les ha pasado y que estoy segura que se preguntan el por qué. No, bueno, yo creo que aquí es mal interpretar porque, es decir, a mí me pueden dar una visa por 10 años, pero eso no significa que yo me voy a quedar 10 años en el país. Es decir, yo puedo ingresar al territorio estadounidense en múltiples ocasiones y Claro, en cada ocasión pero- va a ser una discrecionalidad, una decisión del oficial de migración y de hecho, una visa no le va a garantizar el ingreso a Estados Unidos. Estando en un aeropuerto en Estados Unidos o estando en una frontera estadounidense, si el oficial de migración dice usted no es admitido aún con visa para ingresar al territorio, no lo va a hacer. O sea, el tema aquí es que todas las personas que en su mayoría están utilizando las visas de turismo para internarse a Estados Unidos deben de saber de que en el caso de los solicitantes de asilo, ya la ley establece que tienen hasta 1 año para poder presentar sus peticiones y eso significa que no solamente es el buscar el acompañamiento de un abogado, sino también ya haber tenido lista todas las evidencias para que puedan sostener sus casos. Lamentablemente la tasa de reconocimientos tanto en México como en Estados Unidos para los hondureños es una tasa muy baja. Estamos hablando que va entre el 13 y 20% y si no es menos la tasa de reconocimiento porque hay ya abogados que han venido acá traídos por organizaciones han mencionado que, por ejemplo, la mayor parte de solicitudes que se presentan son personas que están siendo perseguidas por pandillas, por crimen organizado, y entonces Estados Unidos ve como un problema doméstico la violencia. Entonces, el tema es que la complejidad con la cual se manejan los casos de asilo en Estados Unidos, más todas las medidas que el gobierno estadounidense está tomando para que incluso las personas que soliciten asilo o no puedan acceder a él, o no puedan poder sostener sus procesos, todo es en un contexto y en un panorama negativo para todas aquellas personas que lo hagan. Lo más importante es la información que puedan recibirse
Y esto creo que va de la mano con lo que mencionábamos hace poco, que es que esa información pueda generarse internamente. El informar, el educar en estos procesos es una forma de prevención también, es una forma de prevención. Y es una forma también donde se es mucho más responsable en un contexto como el contexto hondureño. Ellos son académicos. Yo les sugeriría a la academia, a ambos, que por qué no establecemos en Honduras una clínica jurídica del American Civil Liberties o del American Immigration Council o del Pew Center, o sea, hay varias organizaciones, o del Wilson Center, que estando en Honduras, el individuo sin salir del territorio hondureño puede recibir asistencia legal de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, porque sí, eso es lo que, a mi modo de ver, los hondureños que trabajan la parte de abogacía, el sistema norteamericano es muy distinto en términos legales a lo que tenemos aquí. Además, hay leyes muy puntuales, sí, y hay penalidades muy puntuales que hay que ser abogado de Estados Unidos para estar al día en eso. Sí, nosotros incluso en ese proceso tenemos un convenio con unos docentes abogados de la Universidad de Pensilvania y han venido a Honduras incluso a impartir ciertos talleres para aclarar un poco, para fortalecer las capacidades. Pero el que aplica eso es un abogado hondureño. Lo que hace falta es que el abogado gringo aquí adentro es abogado de la Universidad de Pensilvania. Sí, pero eso es para el entrenamiento de abogados hondureños. Sí. La pregunta es quién le da el servicio al que tiene. No, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer. El servicio directo debería ser ese abogado, sí, fíjate. Y el otro tema también de las visas es que la renovación de visas es una discrecionalidad de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos en los países. O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de dar o negar una visa. Pero ella está correcta. Cuando tú llegas a Estados Unidos, quien decide si pasas o no pasas es el oficial de inmigración. Ahora sí, y de hecho, que te atiende en ese momento. Y de hecho, toda esta nueva normativa de la carga pública también va a afectar el acceso a visas de parte de las personas de otros países. Licenciado César Castillo, sus conclusiones. Lamentablemente nos vamos. Bueno, como conclusión, el tema de la migración, o sea, no lo vamos a detener, o sea, mientras no mejoremos las condiciones de vida de la población y mientras no ataquemos propiamente los factores que están influyendo en la migración de los hondureños. Por más restricciones que se pongan para evitar que la gente salga del país o para evitar que la gente transite por Guatemala o México o que ingrese a Estados Unidos, no la vamos a detener si no atacamos los factores que están causando esa migración. Muchas gracias por su comparecencia, don Ricardo. Mire, la mayoría de la gente que se va por problemas de empleo y mejorar su condición económica. El gran ausente de las soluciones migratorias es la empresa privada hondureña, que es la que tiene que participar para crear y generar el empleo que el país necesita. La gente aquí huye de la situación y no hay oportunidades de trabajo. ¿Quién tiene la solución? La empresa privada. Gracias, don Ricardo Puerta. Abogada Sally Valladares. Bueno, yo quiero decir, porque hemos condenado mucho las acciones de los países que están recibiendo los migrantes. Realmente la obligación de protección, la obligación de brindar condiciones de vida es en este momento obligación de todos los estados que están generando situaciones que están expulsando a su propia población. No es Estados Unidos, no es México, no es España, ni ningún otro país el que tiene que venir a brindarle soluciones a Honduras. Honduras mismo tiene que generar esas condiciones y pasa por política, pasa por estrategias y pasa por unir todos estos sectores que son responsables para que las personas puedan tener condiciones de vida en el país. Gracias. Gracias a todos. Ojalá tomen en consideración los familiares, las personas que nos ven en los Estados Unidos, los que estas 3 personas conocedores del tema migratorio les han expuesto esta mañana. Que tengan un buen viernes. Sigan aquí con nosotros en Canal 11.